Bienvenidos al canal de Refuerzo Escolar Infinito. Hoy vamos a resolver dos ejercicios del examen de selectividad de optimización, aplicaciones de las derivadas. En el primero de ellos nos dice que se quiere construir un depósito abierto, ¿vale? Es decir, no hay tapadera de arriba, de base cuadrada y paredes verticales. Aquí os lo he dibujado, siempre aconsejo dibujarlo. Con capacidad de 13,5 metros cúbicos. Vamos a anotar ese dato, que el volumen es 13,5 metros cúbicos. Para ello se dispone de una chapa de acero de grosor uniforme. Calcula las dimensiones del depósito para que el gasto de chapa sea mínimo. Ahí está la palabra clave. Primero debemos siempre leer muy bien y buscar la palabra clave, que es mínimo. Esa es la palabra. El gasto de chapa sea mínimo. Eso se refiere al área, al área que nosotros necesitamos. La chapa es la que envuelve lo que es el depósito. En el área tenemos una base, tapadera no, porque nos dice que es abierto, y 4 paredes laterales. L por H. Entonces nuestra área es L cuadrado más 4LH. Esta es la función que nosotros debemos de optimizar. Debemos de buscar un mínimo. ¿Qué dimensiones hacen esa función mínima? Tenemos dos incógnitas, L y H. Entonces, para buscar un mínimo de una función hay que derivar, igualar a 0, etc. No sabemos derivar en dos incógnitas. Siempre nos van a dar un dato extra para poner una función, una incógnita, en función de la otra. En este caso es el volumen. El volumen es L cuadrado por H, área de la base, por la altura. Si yo despejo de aquí H, 13,5 L cuadrado. Si yo esa H la pongo en mi función del área, ya solo tengo una incógnita, la L, y puedo derivar y buscar el mínimo. Vamos a ponerlo. Estos ejercicios siempre se realizan de la misma forma. Buscamos la función que debemos de optimizar con la palabra clave mínimo o máximo. Si ponemos la función, siempre hay dos incógnitas. Nos van a dar un dato extra para poner una incógnita en función de la otra y de esa forma poder derivar y hacer todo el proceso. La hemos sustituido, voy a simplificar y queda L cuadrado más 54 partido L. Ya tenemos aquí nuestra función para optimizar. Vamos a derivar e igualar a 0. Si derivamos, tenemos 2L menos 54 L cuadrado y lo igualamos a 0. Despejamos la L y nos da 3. Estos son problemas reales, así que los números llevan unidades. Y en el caso de que nos dé dos soluciones, una positiva y una negativa, eliminamos la negativa, porque son casos reales. Vamos ahora a demostrar que realmente ese 3 da mínimo. Si hacemos el estudio del crecimiento, sustituimos, por ejemplo, el 1 en nuestra derivada, vemos que da negativo. Y si sustituyo el 4, da positivo. Así que, efectivamente, el 3 es un mínimo. Tenemos la L, pero ahora necesitamos la H. La habíamos despejado aquí arriba. Lo único que tenemos que hacer ahora
es sustituir nuestra L y nos da 1,5 metros. Y así tenemos ya las dimensiones L 3 metros y H 1,5 metros para que el área, es decir, el gasto de chapa, sea mínimo. Vamos a resolver otro. Veréis que la dinámica es siempre la misma. En este caso nos dice, un granjero desea vallar un terreno rectangular, ahí os lo he dibujado, de pasto adyacente a un río. El terreno debe tener 180.000 metros cuadrados. Ese es el área. Vamos a anotarlo como dato. 180.000 metros cuadrados. ¿Qué dimensiones tendrá el terreno rectangular? De modo que se utilice la mínima. Ahí de nuevo aparece nuestra palabra clave. Mínima cantidad de valla. Si el lado que da al río no necesita vallado, es decir, solo debemos vallar 3 lados. La palabra clave, mínima cantidad de valla. En este caso es el perímetro, lo que debemos de optimizar. El perímetro es la suma de los lados, x más 2y. Esto es lo que debemos de optimizar. De nuevo tenemos dos incógnitas, x e y. Repito, nos dan un dato extra para poner una incógnita en función de la otra. En este caso es el área. El área de un rectángulo es lado por lado, x y es igual a 180.000. Si despejo la y, tengo 180.000 partido x y la sustituyo en la función. De esta forma el perímetro será totalmente dependiente de x. Solo tenemos una incógnita. Yo sustituyo. Como veis, el procedimiento es igual que en el ejercicio anterior. Busco la función a optimizar en el enunciado, leyéndolo muy bien, donde ponga máximo o mínimo. Siempre vamos a tener dos incógnitas, incluso hay problemas en los que hay 3. Y nos dan datos para poner una incógnita en función de la otra. Y así poder buscar el mínimo. Ya tenemos nuestra función a optimizar. Para buscar el mínimo sabemos que es la derivada y la igualamos a 0 y obtenemos la x. Si derivamos, x cuadrado igual a 0. Si despejamos x, tenemos más 600 y menos 600. Como he comentado, son casos reales, no podemos tener un lado negativo. Así que tomo la x 600. Vamos a demostrar que realmente es mínimo. Entonces, si tomo, por ejemplo, el 1 y sustituyo, vemos que da negativo. Y si tomo, por ejemplo, el min, da positivo. Así que, efectivamente, 600 es un mínimo. Si hemos obtenido la x, ahora tenemos que obtener la y. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. La y nos dará 300. Dado que son lados y son casos reales, 600 metros y 300 metros. Hay que ponerle unidades. De esta forma tenemos la x y la y que hacen mínimo el perímetro. Recordad, todos los ejercicios de este tipo es igual, buscar la palabra clave máximo o mínimo. Esa nos dirá la función que debemos de optimizar. Habrá siempre dos incógnitas
y nos van a dar un dato extra para poner una incógnita en función de la otra. Y de esa forma poder buscar el mínimo, derivar, igualarlo a 0 y todo el procedimiento. Espero que os haya servido. Y recordad, la pregunta tonta es la que no se hace.